Mi nombre es Ricardo, don Ricardo, como algunos me conocen ahora, o simplemente Ricardo, el viejo carpintero, como otros solían llamarme. Y a mis 75 años, con las manos ya arrugadas, con la piel curtida y con el alma sanada a medias, nunca pensé que mi historia se volvería, bueno, esto. Nunca imaginé que tendría que esconder mi propia herencia de mis propios hijos, de mi propio hijo, para ser exactos. Es una cosa curiosa, ¿saben? Pasarse la vida construyendo, no solo con las manos, sino con el corazón para que al final todo se derrumbe. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie sospechaba realmente, es que este viejo, este estorbo inútil, como me llamaron, tenía un plan y una memoria que no olvida. Verán mi Esteban, Esteban, mi único hijo, la luz de mis ojos, la razón de mis madrugadas y mis noches sin sueño. Desde que era un niño, desde que lo vi por primera vez, un pequeño bulto envuelto en una manta, supe que mi vida, que la vida de mi querida esposa ya no nos pertenecía. Le pertenecía a él, y no me quejaba, ni un ápice. Era la alegría más grande que podíamos haber imaginado. Recuerdo como si fuera ayer. Él tendría unos 6 años, quizás 7. Había visto una bicicleta roja en la vitrina de la ferretería del pueblo, justo al lado de donde yo compraba mis clavos y mi lija. Una bicicleta flamante, con su timbre plateado y sus ruedas brillantes, y sus ojos brillaban tanto cada vez que pasábamos por ahí que sentía un dolor dulce aquí en el pecho. Yo trabajaba de ebanista, ya lo hacía desde joven. El taller era mi vida, el olor a cedro y a caoba, el sonido de la sierra. Pero el dinero, siempre el dinero, nunca era mucho, ¿saben? Lo justo para el pan, para la leche, para el alquiler de ese pequeño cuartito al principio. Pero esa bicicleta, esa maldita bicicleta roja, se me clavó en el alma. Sabía que no podíamos. No en ese momento, pero no podía ver esa ilusión en sus ojos y no hacer nada. Así que empecé a restar al mío y al de mi mujer, claro, menos carne, más lentejas, menos café, más agua de panela. Y yo, don Ricardo, que siempre he sido de buen diente, empecé a olvidarme de almorzar, o me conformaba con un pedazo de pan duro y un vaso de agua. Por un mes entero. Mi esposa, tan noble ella, lo notó. Me miraba con esos ojos suyos, esos que lo veían todo sin decir una palabra. Me preguntaba, Ricardo, ¿no tienes hambre? Y yo, con una sonrisa forzada, le decía, no, mi amor, hoy desayuné como rey, guárdalo para el niño, él está creciendo. Mentira. Era una mentira que me dolía decir, pero que se volvía dulce al pensar en la sonrisa de Esteban. Y el día que la compré, el día de la bicicleta. No la pude llevar en la carretilla del taller, no. Tenía que ser un espectáculo. La empujé por la calle principal, limpia, brillante, con el sol de la tarde cayendo sobre ella. Esteban estaba jugando a las canicas en la calle de tierra, frente a la casa. Cuando levantó la vista y la vio, la forma en que sus ojos se abrieron, la forma en que corrió hacia mí, tropezando con sus propios pies, gritando, «¡Papá! ¡Papá! ¡Es la bicicleta roja!». Me abrazó tan fuerte, que sentí que todo el cansancio de ese mes, todas las horas extras, raspando madera, valieron la pena. Cada migaja de pan duro, cada vaso de agua, se convirtió en oro puro en ese momento. Eso es ser padre, ¿saben? Morirse un poquito por dentro para que ellos vivan un mundo. Y no fue la única vez, ni la última. Muchas veces sacrificaba mi almuerzo, mis herramientas nuevas, mi descanso. Cuando Esteban entró a la universidad, quería estudiar ingeniería. Ingeniería. Mi hijo, un ingeniero. Mi pecho se inflaba de orgullo cada vez que lo pensaba. Pero los libros,
Dios mío, los libros eran caros, eran tomos gruesos, llenos de fórmulas, de gráficos complicados, y él los necesitaba, los anhelaba. Yo tenía un reloj de bolsillo de plata, una herencia de mi propio padre. Había sido su único lujo, un regalo de su boda. Era mi posesión más valiosa, más allá del taller. Lo llevaba siempre, un recordatorio silencioso de mis raíces. Me gustaba el peso del metal en mi mano, el tic-tac suave que me acompañaba en las noches de trabajo en el taller. Pero los libros de ingeniería eran más importantes. Un día, sin pensarlo dos veces, sin decírselo a nadie, fui a la casa de empeños. El viejo Moisés, el del mostrador, me miró con una pena en los ojos que me dolió más que el propio acto. «Don Ricardo», dijo, «¿está seguro? Este reloj vale más que el dinero». Asentí, con la garganta apretada. «Lo sé, Moisés, pero los sueños de mi hijo valen más». Con ese dinero compré sus primeros libros de ingeniería. Recuerdo la pila de libros sobre la mesa de la cocina, gruesos, con olor a papel nuevo. Esteban los miraba como si fueran tesoros, los tocaba con reverencia. Y yo sentí que el tiempo, el que no podía ver en mi muñeca, se detenía en 1900. Un momento de pura felicidad. Le compré su primer traje para su primera entrevista de trabajo, aunque eso significara que yo usaría el mismo par de pantalones gastados por otro año más. Le di el dinero para su primer coche, un modelo usado, pero que para él era como el auto más lujoso del mundo. «Papá», me decía, «un día te lo devolveré todo y con creces». Y yo le creía. Claro que le creía. Un padre siempre cree en las promesas de un hijo que ama. ¿Cómo no hacerlo? Era mi sangre, mi futuro. Y luego llegó la enfermedad de mi esposa, de su madre, la flor de mi vida. Los años nos pasaron factura, a todos. Ella empezó a decaer, el cuerpo se le fue apagando. Y las visitas al médico, los medicamentos, las terapias. Era un pozo sin fondo, pero un pozo que uno vacía con amor, sin dudarlo. Esteban ya estaba casado, con su mujer y sus propios hijos. Le pedí ayuda, claro, era su madre, pero él siempre tenía una excusa. «Papá, es que la hipoteca... Papá, es que una inversión que salió mal... Papá, es que estoy muy atareado con el trabajo». Yo entendía que tenía sus propias responsabilidades, claro, pero ver a su madre, la que lo crió, la que le dio todo, sufriendo, y él, con esa distancia, me dolía más que cualquier golpe en el taller, más que cualquier noche sin dormir. Yo seguía trabajando, a mis 60 y tantos, 70 ya, con las manos temblorosas a veces, con la espalda encorvada, para pagar cada pastilla, cada consulta. Vendí algunas herramientas viejas, piezas de madera raras que había guardado por años, mis tesoros de carpintero. Todo por ella, todo por mi Elena, y cuando ella se fue, cuando se nos fue, en esa cama, conmigo agarrándole la mano, y Esteban llegó tarde al funeral, con una excusa de tráfico. Ahí, la primera grieta profunda en mi corazón, la primera señal de que algo se había roto, quizás para siempre. El abandono, ¿saben? No es algo que llega de golpe, como un martillazo. Es más bien como el comején, esa carcoma que se come la madera por dentro. Tú ves la superficie bonita, pero por debajo ya todo está hueco. Tras la muerte de mi Elena, la casa, la que yo había construido ladrillo a ladrillo, tablón a tablón, la que había llenado con el olor de la madera recién cortada y el sonido de las risas de mi hijo y mi mujer, se me hizo muy grande y muy vacía. Esteban y su esposa, Laura, empezaron a venir más seguido, supuestamente para cuidarme, pero no era cuidarme, no, era para husmear, para preguntar sobre los papeles de la casa, sobre cuánto dinero había en la cuenta, sobre si había un testamento. Me sentía observado, como un objeto. Recuerdo un día, mi cumpleaños.
mi 73 cumpleaños. Yo había estado esperando todo el día una llamada de Esteban, de Laura, de mis nietos. Había preparado mi pastel, un pastel de vainilla sencillo, como a mi Elena le gustaba. Puse 2 velas y esperé. Esperé con el teléfono al lado, con la puerta abierta. El sol se puso, la noche llegó. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un feliz cumpleaños, viejo. El pastel se quedó entero sobre la mesa de la cocina. Me senté frente a él, en silencio, y me lo comí solo. Un pedazo frío. Era el cumpleaños más triste de mi vida. No por la ausencia del pastel, sino por la ausencia de calor, de amor. Sentí una soledad tan profunda que me oprimía el pecho. ¿Cómo era posible? ¿Cómo es que el hijo al que le di mi vida, mis sueños, mis almuerzos, se olvidara de mi propio cumpleaños? Ahí entendí que para ellos yo ya no era una persona, era un trámite, un estorbo que esperaban que se fuera pronto. Luego, en las Navidades, ¡ay, las Navidades! Siempre fueron tan especiales en nuestra casa. El árbol, el aroma a pino fresco, los villancicos que cantaba mi Elena desafinando, pero con el alma. Después de su muerte, yo seguía intentando mantener la tradición. Invitaba a Esteban y a su familia. Y venían, sí, venían, pero me hacían sentir como un extraño en mi propia casa. Los veía reír, hablar entre ellos, como si yo fuera un mueble más, una silla vieja en la esquina. Una vez, Esteban me dijo: «Papá, ¿por qué no comes en la mesa de la cocina? Así tenemos más espacio aquí para los niños y sus regalos». En la mesa de la cocina. En la mesa donde mi Elena y yo habíamos compartido tantos desayunos y charlas. Y ellos, en el comedor, riendo fuerte, brindando, ignorándome por completo. Aquella noche me fui a mi cuarto, sin decir nada. Me dolía el alma, sí, pero también sentí una rabia fría, una rabia que no conocía, una rabia que decía: esto no se va a quedar así. La última humillación, la que me rompió por completo lo poco que quedaba de mi paciencia, fue con el regalo. Yo, con mis manos de carpintero, había pasado meses trabajando en una cuna de madera para mi nieto más pequeño. Una cuna hermosa, con tallados de animalitos, suave como la seda, hecha de la mejor madera de nogal que pude conseguir. Era una obra de arte, mi último gran esfuerzo, mi amor materializado, para ese niño que empezaba a vivir. Se la entregué a Laura, su esposa, y ella la miró con una mueca. «Ay, don Ricardo», dijo, «qué rústica. Ya le compramos una moderna, de esas de metal, con música y luces. Esta, ¿dónde la vamos a poner? No combina con la decoración». Y la dejó ahí, en el pasillo, como si fuera un viejo trasto. Unas semanas después, la vi en una venta de garaje, mi cuna, la que yo había hecho con tanto amor, en la venta de garaje de mi propio hijo. Ahí se me rompió el alma y algo más se encendió. La excusa final, el martillazo que me sacó de mi hogar, fue la más vil. Esteban, con el pretexto de que su negocio iba mal, de que Laura lo había presionado, de que necesitaban liquidez, vino un día con papeles y un abogado. Dijo que la casa estaba a nombre de los dos y que la hipoteca que yo nunca les había pedido que pagaran me ahogaba. Mentira. Yo tenía la casa pagada hacía años. Había trabajado como un burro para eso. Pero él, con su labia, con su traje caro, me dijo: «Papá, esta casa es muy grande para usted solo, es un estorbo. Usted ya está viejo. ¿Para qué quiere tanto espacio? Es mejor que se vaya, que descanse. Le buscaremos un asilo, un lugar donde lo cuiden». Un asilo. A mí. El hombre que construyó esa casa con sus propias manos. El hombre que sacrificó cada gota de sudor, cada sueño, para que él pudiera tener un futuro. «Viejo, inútil y estorbo», me dijo Esteban a la cara, justo en la sala, donde tantas veces lo había alzado en brazos. Laura
Su esposa miraba a los lados, con una sonrisa disimulada. Mis nietos, ya adolescentes, ni siquiera levantaron la vista de sus teléfonos. Me sentí como un perro, expulsado de mi caseta. Me dieron una maleta pequeña, con lo justo, y me dejaron en la esquina de la calle, con la lluvia fría cayéndome encima. Sin un adiós, sin una mirada atrás. Ahí, bajo la lluvia, con el peso de la maleta y el frío calándome los huesos, sentí que la vida que había conocido se cerraba de golpe. Pero también, en 1900, en medio de ese dolor insoportable, una chispa, una pequeña brasa que llevaba años dormida, se encendió. Una brasa de astucia, de paciencia, de un secreto que nadie, ni siquiera mi propio Esteban, imaginaba. El secreto. El secreto. Ese es el verdadero corazón de esta historia, ¿saben? Las cosas que uno calla, las cosas que uno guarda, no por maldad, sino por sabiduría, quizás, por instinto de supervivencia incluso. Verán, en mi juventud, cuando apenas empezaba en el oficio de la ebanistería, conocí a un viejo maestro, don Anselmo. Era un hombre parco en palabras, con unos ojos que parecían haber visto la historia del mundo. Él siempre decía: Ricardo, el dinero es como el agua, si lo dejas estancado, se pudre. Si lo dejas correr, se lo lleva el río, pero si lo canalizas, si lo usas para regar la tierra, entonces da frutos. La tierra. Siempre hablaba de la tierra. Un pedazo de tierra bien escogido, decía, es la verdadera herencia. Los billetes se arrugan, las monedas se gastan, las casas se caen. Pero la tierra siempre está ahí y siempre vale más. Yo, un muchacho joven, lo escuchaba con respeto, pero sin entender del todo. Mi mente estaba en las tablas, en el brillo de la laca, en el olor de los muebles recién hechos, pero las palabras se quedaron como una semilla en algún rincón de mi memoria. A medida que fui creciendo, que mi taller prosperaba, que la familia crecía, empecé a ver cómo era la vida, la gente que vivía al día, los que se endeudaban, los que perdían todo por una mala inversión, por un capricho. Y yo, que siempre fui un hombre de trabajo duro y ahorro, nunca fui de derroches. Si ganaba 10, gastaba 5 y guardaba 5. Y esos 5, ese era el dilema. La mayoría de la gente los metía en el banco o bajo el colchón, pero recordé a don Anselmo. La tierra, Ricardo, la tierra. Así que, discretamente, muy discretamente, empecé a observar, a escuchar. En mis viajes para comprar madera, para visitar a clientes en otros pueblos, siempre tenía un ojo puesto en los terrenos baldíos, en las fincas abandonadas, en las propiedades que estaban un poco fuera del mapa, en las afueras de la ciudad. Esas que nadie quería porque no tenían acceso fácil, o porque eran demasiado rocosas, o porque estaban lejos del centro. Las que otros veían como problemas, yo, con mi ojo de carpintero y mi experiencia en construcción, las veía como oportunidades latentes. Mi primer terreno fue una pequeña parcela en las colinas, a unos kilómetros de la ciudad. Era pura maleza con un pequeño riachuelo. Costó una miseria. Se la compré a un viejo campesino que necesitaba dinero urgente para una operación. Lo pagué en efectivo, poco a poco. Nadie preguntó. ¿Quién iba a pensar que el viejo carpintero, que olía a aserrín y llevaba los dedos manchados de resina, estaba comprando tierras? Para la gente, yo era un simple artesano. Y así seguí. A lo largo de los años, con la sabiduría que solo dan los años y el silencio, fui invirtiendo cada centavo que pude ahorrar. No el dinero para la casa, ni para la comida, ni para los estudios de Esteban, no. Ese era sagrado para mi familia. Pero mis extras, mis pequeños ahorros de aquí y de allá, de trabajos pequeños que hacía por las noches, de vender alguna pieza de madera especial, ese dinero iba a la tierra. Compraba parcelas pequeñas, casi insignificantes.
algunas con un poco de agua, otras con una pequeña quebrada, otras cerca de un camino rural que, yo intuía, con el tiempo se convertiría en carretera. Yo mismo, en mis días libres, iba a limpiar la maleza, a cercar los terrenos. Mis manos, que construían muebles finos, también sabían trabajar la tierra. Y con cada compra, con cada mejora pequeña, silenciosa, mi red de contactos crecía. Un notario de un pueblo cercano que me conocía desde joven, un viejo agrimensor que me había ayudado con un proyecto de construcción, un abogado de confianza que manejaba mis asuntos con total discreción. Nadie que estuviera conectado con mi vida diaria, con Esteban. Era como si tuviera dos vidas financieras, una a plena vista y la otra bajo la tierra. ¿Por qué lo mantuve oculto? Al principio, por instinto, por esa misma sabiduría que don Anselmo me enseñó. Uno no muestra las cartas si no es necesario. Luego, con el tiempo, con el crecimiento de Esteban, con la forma en que lo vi fijarse cada vez más en el dinero fácil, en el brillo de lo material, con su obsesión por invertir en cosas que no entendía. Lo mantuve oculto porque temía la codicia, temía que si supieran lo que yo tenía, se olvidarían de trabajar, de esforzarse. Quería que aprendieran el valor del esfuerzo, de construir algo con sus propias manos, como yo lo había hecho. Quería que se ganaran la vida, que sintieran la satisfacción del pan ganado con sudor. Y claro, la esposa de Esteban, Laura. ¡Ay, Laura! Una mujer de esas que ven solo los ceros en el banco, siempre con sus comentarios sobre la buena vida, sobre los viajes, sobre los coches nuevos. Si ella hubiera sabido de mis terrenos, me habrían desplumado en un santiamén. Habrían vendido todo para su siguiente capricho, sin un ápice de respeto por lo que representaban. Por eso, el secreto se hizo más profundo, más íntimo, solo yo lo sabía, y mis contados aliados. Así que, mientras Esteban dilapidaba su dinero en negocios de dudosa reputación, en coches lujosos que no podía mantener, en una vida de apariencias, yo seguía, en silencio, acumulando, adquiriendo, desarrollando pequeñas infraestructuras en esos terrenos, un pozo de agua aquí, una pequeña cabaña para un cuidador allá, un camino de acceso, y con cada pequeña mejora, el valor de la tierra se multiplicaba. Lo que nadie sospechaba es que el viejo carpintero, el que ellos pensaban que solo sabía de madera, tenía en sus manos una verdadera fortuna. No solo tierras, sino una red de influencia en el sector inmobiliario de los alrededores de la ciudad. Una red de gente sencilla pero leal, que me conocía por mi palabra, por mi trabajo callado. Ese secreto, ese era mi poder oculto, mi dignidad guardada bajo llave. Y cuando me echaron de la casa, cuando me dejaron solo bajo la lluvia, con el alma rota y la maleta en la mano, esa fue la brasa que se convirtió en fuego, el fuego de la justicia que este viejo, olvidado por todos, iba a servir. Y no iba a ser con gritos, ni con lamentos, iba a ser con el mismo silencio y la misma paciencia con que había construido mi fortuna. Iba a ser con la verdad, y esa, mis amigos, iba a doler más que cualquier golpe. Cuando me echaron de la casa me quedé ahí, en la esquina de la calle bajo la lluvia, sin saber a dónde ir. La maleta en la mano, el corazón hecho pedazos. Las luces de mi vieja casa, mi hogar, se veían a lo lejos, cálidas, irónicas. Me sentí como un pájaro viejo al que le han quitado el nido, un trasto, un estorbo, pero la rabia es un combustible poderoso, ¿saben? Y en ese momento esa rabia se mezcló con una determinación fría como el acero. No, esto no iba a quedar así. No podían hacerme esto. Yo no era un mueble viejo para desechar. Yo era don Ricardo, y tenía un plan. Mi plan. Lo primero fue encontrar un lugar. Tenía algunos ahorros en efectivo, sí.
Fui a la casa de un viejo amigo, don Pepe, un viudo que vivía solo en las afueras, cerca de uno de mis terrenos más antiguos. Él me recibió sin preguntas, con un abrazo y un café caliente. Ricardo, me dijo, esta es tu casa. Y ahí, en su pequeño y humilde hogar, empecé a pensar, a trazar en mi mente el paso a paso. La venganza, no. La justicia, la lección. Sabía que Esteban estaba en apuros financieros. Siempre lo estuvo, a pesar de sus aires de grandeza. Su negocio, una especie de consultoría de inversiones que yo nunca entendí bien, era más humo que fuego. Había hipotecado la casa que yo le había puesto a su nombre después de que se casó. Y ahora, con la crisis económica, se estaba ahogando. Necesitaba dinero. Y necesitaba mis tierras, aunque no lo supiera. Empecé por mover mis hilos, esos hilos invisibles que había tejido durante décadas. Contacté a mi notario de confianza, el mismo que había manejado mis compras de tierras en silencio. Le pedí que empezara a buscar discretamente propiedades en venta en el área donde Esteban estaba intentando expandir sus negocios. No quería que supiera que era yo. Pasaron los meses. Yo, mientras tanto, empecé a visitar mis terrenos, mis pequeños secretos, sentir la tierra bajo mis pies, ver los árboles que había plantado, los pequeños riachuelos que había canalizado, y la idea del refugio empezó a tomar forma. Un lugar para los que, como yo, habían sido olvidados. Las noticias de Esteban empezaron a llegar a través de los viejos contactos de mi taller, gente que lo conocía, que estaba desesperado, que necesitaba un préstamo grande, pero ningún banco se lo daba por su historial crediticio, que estaba intentando vender algunas de sus propiedades menos importantes, las que él consideraba lastre. Y ahí, la primera jugada. Le pedí a uno de mis hombres de confianza, un tal Manuel, un agricultor que me debía varios favores, que hiciera una oferta anónima por una de esas propiedades de Esteban. Una pequeña finca que Esteban había comprado por impulso, sin saber siquiera si tenía agua o buen acceso. Esteban, desesperado, aceptó la oferta, sin sospechar que el comprador, oculto tras una pequeña empresa fantasma, era la sombra de su propio padre. La transacción fue rápida, pero no le dio suficiente liquidez. Solo lo pospuso un poco. Esteban se desesperó aún más. Necesitaba un pedazo de tierra grande, estratégico, para un proyecto que él decía que lo haría millonario. Y ese pedazo de tierra era mío. Lo había comprado hace 25 años, un terreno rocoso y árido que nadie quería. Pero yo sabía que por ahí pasaría una nueva carretera. Y así fue. La carretera se construyó justo al lado de mí. Propiedad, y ese terreno, de valer casi nada, ahora era oro puro. Un día, mi plan dio el paso final. Esteban, al límite, buscó a un viejo amigo en común, un respetado abogado de la ciudad, don Ernesto. Le pidió ayuda para conseguir financiamiento. Don Ernesto, que sabía de mi situación, que había visto mi dolor, me llamó. Ricardo, me dijo, tu hijo está en la lona. Viene a mí pidiendo un milagro. Sonreí. Dile que conozco a alguien que quizás le pueda ayudar, alguien que tiene una visión para los terrenos en las afueras. La reunión se concertó en el despacho de don Ernesto. Yo fui vestido con mis ropas sencillas, mis manos marcadas, mi rostro cansado. Esteban llegó con su traje impecable, intentando parecer seguro, pero sus ojos delataban la ansiedad. Cuando me vio, su rostro se descompuso. «Papá, ¿qué haces aquí?», dijo con un tono entre el desprecio y la sorpresa. Me senté despacio, frente a él. Mis ojos calmados lo observaban. «Esteban», dije, con una voz que a mí mismo me sonó extraña, tan tranquila, tan llena de autoridad. «Vengo a ayudarte, o quizás a darte una lección». Laura, su esposa, que lo acompañaba, se rió con sorna. «¿Usted, viejo? ¿Ayudar? Si usted no tiene ni dónde caerse muerto».
Ahí, don Ernesto carraspeó. Se equivocan, señores. Don Ricardo es un hombre con recursos y con una visión para los negocios que pocos tienen. Esteban me miró con incredulidad. ¿De qué hablas, papá? ¿De tus muebles viejos? ¿De tu taller de carpintero? Saqué de mi maletín una carpeta bien organizada, unos planos, unos títulos de propiedad, unos contratos, los puse sobre la mesa. Esteban, le dije con la voz serena pero firme, ¿recuerdas esa finca que vendiste hace unos meses, la de la montaña, la que te sacó de un apuro? Esa es mía, la compré yo. Su rostro palideció. Laura se quedó muda. No, no puede ser, balbuceó Esteban. Oh, sí, continué. ¿Y recuerdas ese terreno baldío, el que nadie quería, el que está al lado de la carretera nueva, el que tú tanto anhelas para tu proyecto millonario? Saqué otro documento, un título de propiedad con mi nombre. Ese también es mío. Lo compré hace 25 años, cuando tú apenas eras un niño y jugabas con tu bicicleta roja. El silencio en la oficina era ensordecedor. Esteban me miró con los ojos desorbitados, como si viera un fantasma. «Pero, ¿cómo? ¿De dónde?» «De mi trabajo, hijo», le respondí. «De mis manos, de mis ahorros, de mi paciencia. Mientras tú comprabas coches y malgastabas en negocios fallidos, yo invertía en lo único que de verdad vale, la tierra». Les mostré los mapas, los planos de los desarrollos que había estado planeando por años. Lotes comerciales, zonas residenciales, un centro logístico, todo construido alrededor de mis propiedades. Mi fortuna, la que nadie había visto, valía mucho más de lo que Esteban jamás había soñado. Laura se levantó de pronto, histérica. «Pero eso es nuestro, usted es nuestro padre, le pertenece a su hijo». «Mío». Los miré y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi voz no temblaba. «Suyo». Después de que me llamaron inútil, después de que me echaron de la casa que yo mismo construí, después de que se olvidaron de mi cumpleaños, después de que vendieron el regalo que hice con mis propias manos. No, Esteban, no es suyo. Mis sacrificios fueron por amor, pero el fruto de mi sabiduría es mío. Y ahora es para un propósito. Esteban, con los ojos llenos de lágrimas forzadas, lo sabía, se arrodilló. «Papá, por favor, lo siento, fui un ingrato, un idiota, te lo suplico, dame una oportunidad, dame parte de eso, es mi herencia, te cuidaré, te daré todo lo que quieras». Su arrepentimiento era repugnante, y esa era la verdad. Lo vi en sus ojos. No había dolor por lo que me había hecho, solo desesperación por lo que había perdido. La avaricia le había consumido el alma. «Una oportunidad», repetí pensativo. «¿Sabes, Esteban? Te di todas las oportunidades del mundo. Te di mi vida. Te di mi sudor, mi sangre, y tú solo lo pisoteaste». Me levanté lento con la dignidad que ellos me habían negado. «Escúchame bien, hijo», le dije, mirándolo a los ojos, con una frialdad que no sabía que tenía. «La casa donde yo te crié, de la que me echaste, la pondré bajo mi nombre legalmente, y ya tengo comprador para ella. El dinero no es para ti, y estos terrenos, esta fortuna que tanto anhelan, no será para ustedes, será para algo que ellos sí valorarán». Las caras de Esteban y Laura eran un poema de incredulidad, rabia y desesperación. La ambición les había cegado hasta el punto de no ver el tesoro que tenían delante, en la figura de su propio padre. Habían preferido un par de propiedades dudosas y un negocio de humo a la sabiduría, la experiencia y, en última instancia, la fortuna que yo había acumulado con tanto celo. Se habían centrado en despojarme de lo poco que veían, sin sospechar la montaña de oro que yo custodiaba. Y ahora, esa misma montaña se desvanecía ante sus ojos, irrecuperable. El plan se ejecutó con la precisión de un buen ensamblaje de madera. Los abogados se encargaron de todo. La casa que era mía volvió a ser mía, y la vendí rápidamente. El dinero fue directo a mi nuevo proyecto,
Y Esteban y Laura cayeron, sus negocios se fueron a pique, se endeudaron hasta el cuello, perdieron todo lo que tenían. Intentaron demandarme, claro, pero mis papeles estaban en orden. Mis aliados en el sector no les prestaron ni un centavo, se quedaron sin nada. No me alegré de su miseria, no del todo. Sentí una pena extraña, una pena por lo que habían podido tener y una satisfacción inmensa por la justicia, por la lección. Ahora, aquí estoy, no en una mansión, no con coches de lujo, no rodeado de lujos. Estoy aquí en lo que llamamos el refugio del abuelo. Es un lugar, es la joya de mi vida, mucho más valiosa que cualquier fortuna. Con parte de mis propiedades construí un hogar, un verdadero hogar, no una casa, no, un refugio para otros, ancianos olvidados, para mujeres y hombres que como yo fueron desechados por sus familias, por la sociedad. El refugio del abuelo es una hacienda grande, con jardines, con un huerto que cultivamos entre todos, con un pequeño taller donde sigo haciendo mis muebles, pero ahora solo por placer, para decorar nuestras habitaciones, para regalar a los que llegan. Aquí, cada persona es valorada. Nos reímos, compartimos historias, nos cuidamos unos a otros. Don Pepe, mi viejo amigo, vive aquí conmigo. La señora Carmen, que fue maestra de escuela, nos lee poemas todas las tardes. Don Luis, un viejo marinero, nos cuenta sus aventuras. Y yo soy Ricardo, el que organiza las reuniones, el que se encarga de que a nadie le falte un plato de comida caliente, una manta en las noches frías o una palabra de aliento. La felicidad, mis amigos, no estaba en el dinero, no estaba en las mansiones, ni en los coches, ni en los títulos de propiedad. Siempre estuvo aquí, en la paz, en la compañía de personas que te valoran por lo que eres, no por lo que tienes, en la dignidad que se recupera cuando uno se levanta y decide que la vida aún no ha terminado. Esteban, no sé qué fue de él. Intenté no saber. Una vez me dijeron que estaba trabajando en algo muy humilde, en un pequeño pueblo. No siento odio, siento pena. Pena por el hombre que no supo ver que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se da, en el amor, en el respeto, en los valores que yo intenté inculcarle y que él desechó como un trasto viejo. Mi legado no es el dinero que tengo, ni las propiedades que aún me quedan. Mi verdadero legado es este lugar, es la risa de los que viven aquí. Es la paz que siento cada mañana al ver el sol salir sobre los campos que un día fueron míos y que ahora son el hogar de otros. Es saber que, a pesar de todo, mi vida no fue en vano, que el viejo carpintero, el inútil, el estorbo, al final construyó algo que de verdad valía la pena, algo que la avaricia de un hijo nunca pudo destruir. La dignidad, la dignidad, es lo más valioso que uno tiene, y a veces, para recuperarla, uno tiene que luchar solo, tiene que desenterrar los secretos que guardó, las verdades que silenció, y tiene que mostrar al mundo y a sí mismo que uno no es lo que otros dicen que es, uno es lo que se construye con las propias manos, con el propio corazón. Dime, tú que me escuchas, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado? ¿Habrías actuado diferente? Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Me gustaría saber que no estoy tan solo en estas historias. Gracias por tu tiempo. Gracias por escuchar a este viejo.